Ya vuelve el mojinete del rancho. Ya estamos de regreso y tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Es un lujo estar charlando con él, es una alegría estar en este mes de campeones del mundo, poder hablar con el señor Alejandro Wall. Bienvenido al mojinete del rancho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias por la invitación. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros acá en el programa, que te hayas hecho un tiempo para poder charlar con nosotros, así que súper contenta de poder hablar con vos y también agradecerte por todas las columnas que hiciste, por estos 2 librazos que son espectaculares realmente. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que estamos contentos. Fue arduo hacerlo, trabajar porque... la tercera lo hicimos apenas volvimos de Qatar, pero de algún modo ser partícipes del relato, ¿no? De la narración es como algo que es un lugar también de privilegio, ¿no? Nosotros nos jugamos, por supuesto, el fútbol es de los jugadores, como lo decimos también en el libro, y como suele repetir también el propio Scaloni, pero bueno, poder contar es algo también muy lindo. Claro, sí, aparte fue llegar y escribirlo. Después salió este segundo, que es el que se acaba de publicar, que es Los Héroes. Sí. Pero, ¿cómo? No sé si era tu primer mundial que tenías esta cobertura. No, era mi tercer mundial. Ya había estado en Brasil 2014 y en Rusia 2018, es decir, había estado en los 2 previos. Uh-huh. Pero bueno, obviamente Qatar tiene... Más allá de que Brasil fue un mundial, ¿no?, con Argentina también en la final, uh-huh. y de todos modos, Qatar tuvo otros elementos, además de Argentina campeona del mundo, ¿no? Lo que significaba un mundial en ese país, en esa cultura, y siempre mi idea para ver los mundiales es algo un poco más global, y historias que se cruzan y que a veces en algunos casos son más allá del fútbol, o el fútbol permite contarlas de otro modo. Claro, aparte vos nos mostrabas como la periferia, ¿no? Recién hablábamos de tus columnas en Tiempo Argentino y vos nos mostrabas el subte, el desierto, nos mostrabas todo lo que pasaba alrededor, no solamente el partido en sí o la cobertura o las notas con los jugadores, era el afuera lo tuyo. Sí, porque fue la primera vez que utilicé la plataforma del newsletter para escribir, más allá de que los domingos en el diario se publicaban mis notas habitualmente, o que el propio newsletter luego iba a la web, pero el newsletter hacía como era como un tono y un lenguaje un poco de viaje, sin ser un diario de viaje, porque por supuesto me echaba crónicas de partidos. Este fue un mundial muy especial porque podías ir a partidos todos los días, entonces eso te daba muchas posibilidades, y yo intentaba cada partido que sea parte del viaje también, ¿no? De la recorrida, de conocer lugares, de conocer museos, de poder pensar. Qatar, a mí una de las cosas con las que más iba en general, suelo preparar esas coberturas a veces las notas y las historias van surgiendo desde ya, pero sí intentar hacerme algunas preguntas para ir a buscar respuestas o a buscar modos de poder contarlas. Una de ellas era algo que estaba muy presente en la previa, que era cómo vivían los trabajadores emigrantes en Qatar, así que poder ir a visitar ese barrio, poder estar con ellos, charlar, también fue una experiencia alucinante, y también un modo de poder contar de algo de los que se hablaba mucho, pero también a la vez se hablaba, pero no se profundizaba en determinadas cuestiones, ¿no?, sobre ello. Claro, sí, era una cultura, a diferencia de Brasil, que incluso se me ocurre, no sé cómo era el trabajo durante el Mundial, pero se me ocurre que hasta en Brasil podías venir, como quien dice, bueno, en esas etapas donde tenés 3 días, por ahí que ya no hay partidos, entre cuartos y semi, por ahí hasta te podías cruzar y volver, pero allá era imposible. No, bueno, fueron
cada mundial tiene sus características y de los tres fue muy diferente, pero Brasil fue una especie de road movie porque alquilamos un auto que agarramos en el aeropuerto de San Pablo el primer día y lo devolvimos el último otra vez en el mismo aeropuerto, y en el medio hicimos 7.000 kilómetros porque estábamos haciendo base en San Pablo, que era lo que más nos convenía para las distintas ciudades, y de San Pablo íbamos a Río Janeiro y volvíamos, y nos íbamos a Belo Horizonte y volvíamos, y cada viaje, bueno, llegamos a ir a Brasilia, que eran 1.000 kilómetros, claro, desde San Pablo, y en Brasilia por supuesto nos quedamos, pero Argentina jugó ahí contra Bélgica, y bueno, entonces era como toda algo de viaje. Rusia fue un mundial de trenes que nosotros hicimos base en Moscú, digo nosotros, con otros colegas con los que solemos organizarnos para compartir algún departamento y demás. Claro. Y en Rusia teníamos, bueno, los trenes que nos unían de manera permanente con las redes, y dormíamos porque tenían los camarotes, entonces solíamos viajar de noche y viajábamos en los camarotes de los trenes rusos, y en esas vías rusas que son míticas. Y bueno, y Qatar era todo como un pañuelo, ¿no? Raro, porque si bien todo parecía quedar cerca, a la vez todo quedaba lejos, entonces había muchas caminatas, ¿no? Bajo el sol, era algo, árboles. Bueno, pocos árboles. Pocos árboles, una ciudad Doha muy hostil para el peatón, ¿no? Es una ciudad para quienes andan en autos, está hecha, creo que una de las crónicas que creo que lo hice, lo hablaba con urbanistas y demás, contándoles un poco, y esa es una ciudad hecha para andar en auto, ¿no? De hecho, el metro se hizo especialmente para el Mundial y lo usaban básicamente los hinchas, y de hecho yo me quedé unos días más y ya el metro estaba vacío. No era un lugar, no era un transporte que se utilizara demasiado, y sí, tenía eso. Y después, bueno, el sol del Golfo y de Medio Oriente que dicen que es distinto, y parece bastante distinto, ¿no? Ajá, y ni bien termina el Mundial, vos escribís la tercera, pero ¿cómo surge esa idea? ¿Te ocurrió con todo el material que tenías? ¿Alguien te lo pide? En realidad, cuando sabía que me iba en un encuentro casual en la Feria del Libro, me encontré con Nacho Iraola, que todavía estaba en Planeta, y con Rodolfo González Arzac, y charlando que me iba, tiran casi en chiste, bueno, mirá que si pasa algo tenemos que estar atentos porque puede salir un libro de ahí. Y eso quedó ahí. Rodolfo me lo recordó antes de que viajara, pero la verdad que tenías toda la cobertura por delante y solamente podía pensar en eso. Y cuando ya Argentina se acercaba a la final, era todo el tiempo, ¿no? Bueno, mirá que está este libro, ¿no? Mientras acá se generaba toda esa efervescencia. Y ya con Argentina campeón fue directamente, hay que hacerlo. Yo estaba muy agotado de escribir, de la rutina de escribir todos los días, y me acuerdo que le dije, bueno, puedo juntar mis crónicas y lo hacemos con mis crónicas, y no, que había que hacer un libro nuevo, con otro tono, distinto, ¿no? Recorriendo Argentina. Yo por ahí las crónicas, bueno, tenían estas características de las que estamos hablando, entonces era distinto el libro que querían. Y ahí surgió la idea de sumar a Gastón, que le escribí cuando él ya se estaba volviendo, yo todavía estaba en Qatar, si se quería sumar para que lo hagamos juntos, porque él había estado muy cerca de la selección argentina, entonces ayudaba como juntar las dos miradas, teníamos muy poco tiempo para hacerlo. Así que, bueno, yo en Qatar, Gastón ya regresando a Buenos Aires, los editores acá en Buenos Aires empezamos a cerrar la idea, y una vez que ya estábamos acá todos, empezamos a trabajar con Gastón. Trabajamos todos los días a partir de la web. Yo habré vuelto el
22 de diciembre y a partir de ahí no paramos de sentarnos a escribir, a revisar textos, a chequear información. Todo tenía que ser muy rápido, entonces, pero tenía que ser muy rápido, pero a la vez queríamos hacer un libro que tuviera volumen de historias que valiera la pena. Claro, que tenga otro valor. Mira, justamente acá tenemos mensajitos que nos mandaron a la radio, nos pueden escribir al 11 22 62 77 28. Sabrina Mercado te manda un mensaje, dice: como lectora disfruté mucho de cada entrega de tu correo catarí con tiempo argentino. ¿Qué sentías? Sí, realmente fue muy lindo todas era como seguir emocionados con los partidos, ¿no? Entonces ella te pregunta, ¿qué sentías mientras escribías esas entregas? Ay, a ver, primero, yo cuando escribo es como que siento, yo hago radio y de este año televisión, cosa que es algo que después de ya casi 25 años de oficio nunca había hecho, o había hecho muy eventualmente. Y la verdad es que para mí escribir como que tiene otra responsabilidad, ¿no? Es como lo que diríamos en el diario, yo vengo de la gráfica, la palabra impresa tiene otro peso, vamos a ponerlo en términos de impresión digital también, entonces sentí como pocas veces un peso muy fuerte para escribir y sobre todo para transmitir en una época en donde vos tenés todo como demasiado, ¿no? Todo demasiado a la vista, ¿no? Las redes sociales, todo lo que iba surgiendo, y siempre el intento es, bueno, cómo transmitís no solamente imágenes, o reconstruís imágenes desde las palabras, o cómo construís una emocionalidad también, que me parece que es un poco lo que también tiene que tener una crónica futbolera, desde eso, ¿no? Desde las palabras, desde una crónica, valga la redundancia. Y la verdad es que tiene esa cosa, por un lado el peso y por otro lado el disfrute de encontrar esto, como lo que debe sentir, no sé, matemático que resuelve un problema, ¿no? De ir encontrando lo que querés contar, lo que querés decir. Y lo disfrutaba mucho porque era como mandar también un mail, ¿viste? Y me lo proponía de algún modo así, no es que pensaba en un lector o en una lectora, pero de algún modo era como si hubiera, ¿no? una comunidad del otro lado a la que le estás contando, y eso lo disfrutaba muchísimo. Y después las devoluciones eran muy lindas también, ¿no? Como esa ida y vuelta, también lo hacía, lo embellecía mucho más todo el trabajo. Claro, y vos en estos dos libros se recorren momentos épicos del Mundial. ¿Cuál fue para vos ese suceso o ese hecho memorable que no te vas a olvidar? Y mira, tengo muchos, ¿no? Porque la verdad es que te podría decir fácilmente la final, porque es inigualable lo que se siente en ese momento. Te diría que ya el penal de Montiel que le da el título a Argentina, ¿no? Como un momento en donde sentís que en el estadio fue como si hubiera caído una bomba, ¿no? Y de pronto explotamos todos y fue algo maravilloso lo que se vivió ahí. Pero a tu pregunta, la verdad es que elijo otra situación que la estaba recordando de hecho ayer, porque se cumplió justo un año del partido con Croacia, porque sentí en ese momento el partido con Croacia que estábamos viviendo un Messi tan extraordinario, con tanta belleza, con tanto arte en la cancha, que te emocionabas a cada momento que la tenía. Era algo en donde decías, es cierto, esto lo estamos viendo. Yo ya había visto a Messi en el Mundial de Rusia, bueno, había visto obviamente en eliminatorias y demás y otros partidos, pero en el Mundial de Rusia un Messi que estaba como en la oscuridad y era muy difícil salir, y después lo que había sido la frustración de Brasil, y recuerdo que escribí después de ese partido con Croacia, que derivó en la final, por supuesto, pero que el Mundial ya era de él, ¿no? Que era algo inigualable, porque recuerdo el éxtasis de ese fútbol, de lo que había hecho Messi en la cancha esa noche,
y recuerdo la salida y la gente, los hinchas de diversos países que iban a verlo, y era realmente algo como muy movilizante, ¿no? De sentir, de poder estar viviendo esa situación y de poder, alimentarte de todas esas imágenes. Claro, aparte fue súper emocionante para todos, ¿no? Yo recuerdo mucho de ver, digo, no puedo creer, gente de otros países que querían que gane Argentina para que la gane Messi, ¿no? La Copa. Y esa emoción, lo que él genera, debe ser muy fuerte. Él genera esto que todo el mundo quiera. Hay un video hasta de Götze, que fue nuestro verdugo en el 2014, hasta de Götze con su hijo gritando. O sea, fue emoción por todos lados, por lo que cada uno... Sí, era alucinante, porque vos también veías que no digo, yo un poco lo grafiqué siempre en la idea del tercer mundo, ¿no? Era como el héroe de ese tercer mundo, ¿no? Y que excedía a los argentinos, ya no era nuestro. Me acuerdo de haber ido a una mezquita por esos días, de haber visitado una mezquita muy tradicional de Qatar, y me puse a hablar con un muchacho que trabajaba así en la puerta, una especie de seguridad del lugar, y él me preguntaba sobre la posibilidad de vivir en Argentina, si era posible, si era abierto a la inmigración, y yo le preguntaba, ¿por qué quisieras vivir en Argentina? Y dice, porque es el país de Messi. Ay, y eso era algo extraordinario, ¿no? Que genera el fútbol. Messi en los pósters de los locales, Messi en las camisetas, ¿no? Esas camisetas que son acá diríamos camisetas truchas, pero que en realidad son de esos diseños del sudeste asiático y demás que hacen esos diseños que no son tradicionales, y que era la presencia de ese héroe. Claro, y vos acá en este nuevo libro, en Los Héroes, elegís 7 protagonistas. Yo imagino que habrá sido muy difícil elegir entre tanto talento y entre tanto héroe que había, ¿no? Cuerpo técnico, los 26 jugadores que había. ¿Cómo fue esa selección que tuviste? ¿Tuviste ese dilema de a quién dejo afuera? Tengo que elegir 7. Hicimos una lista con Gastón y con las editoras para determinar, que era muy arbitraria. Bueno, algunos eran más o menos obvios, ¿no? Pienso que Messi, Dibu y Di María tenían que estar. Claro. Y después también fuimos pensando, porque Los Héroes tenía una lógica que es distinta a la de la tercera. La tercera recorre, obviamente, el camino de la selección argentina y trata de mostrar algo del detrás de escena, de lo que fue eso. Y Los Héroes está escrito y está pensado bajo la lógica de lo que significa llegar, ¿no? Porque como está pensado para pibes y pibas que habían leído mucho la tercera, estaba pensado un poco en ese mensaje de que llegar no es algo sencillo, de que incluso Messi sufrió para esa situación y que tuvo que atravesar obstáculos, ¿no? Entonces fuimos también un poco revisando esas historias y ahí elegimos 6 jugadores. Está también Julián, está también Enzo y De Paul como emblemas, y Scaloni porque, bueno, más allá de que es el entrenador y que no es uno de los futbolistas, también creo que de algún modo protagonizó mucho y entró demasiado, ¿no? en el cariño de los hinchas. Entonces terminamos eligiendo. La verdad es que si tengo que ser franco, también, más allá de que estamos súper contentos con el libro, siempre tengo la sensación, debía haber incluido a en realidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, Lisandro Martínez, que a mí es un jugador que me gusta mucho, no solamente por lo que es como jugador, sino también su historia. Sí, el entrerriano. Pero bueno, ya está, había que elegir. Había que elegir, sí. Aparte también hubo jugadores, hubo chicos que hicieron goles como Lisandro Martínez, Nahuel Molina también, y aparte eso, no sé, los veo y digo, son nenes, es increíble, y sus historias de vida. Bueno, Lisandro Martínez es entrerriano, y su historia de vida, ¿no? Y cómo llegó y todo. Y el libro, la tercera,
la de los héroes, a diferencia de la primera, de la tercera, es que tiene estas historietas, tiene este formato de historietas con cada uno, ¿no?, de los jugadores. Hay fotos en blanco y negro, pero también estos dibujos, estas ilustraciones, que está buenísimo, que acompaña un montón a la historia. Sí, que son como tipo manga, ¿no? Sí. Que allí lo hizo Lea Caballero, fue uno de los ilustradores, y bueno, que trabajaron y hicieron un libro hermoso, digamos, desde ese lugar, ¿no? O sea, nosotros aportamos los textos y las historias, pero bueno, estaba un poco en esa línea de poder contar cuál era el camino de cada uno. De cada uno de ellos. ¿Y tuviste la oportunidad de interactuar con alguno de los jugadores mientras lo escribían? No, o sí, indirectamente, de algún modo también el lugar de Gastón, por eso la tercera y de algún modo los héroes también se llaman desde adentro y desde afuera, porque teníamos como mirada distinta. Yo no soy no trabajo tan cercano a los planteles, en general, más allá de que por otros trabajos sí, a veces estoy cerca de los protagonistas o los entrevisto, pero me gusta más el trabajo de observar, ¿no? De observar y de rodear, ¿no? Generar ser como una especie de espiralización y de hablar con gente cercana que pudo haberlos conocido. Con algunos de ellos sí pudimos, o Gastón quizás pudo haber tenido más intercambios y así poder aportar a determinados detalles y poder chequear determinadas historias. En mi caso es más un trabajo de rodeo, ¿no? De rodearlo al protagonista para llegar a él desde esos lugares. Desde ese, claro, sí. Y eso es un complemento genial, por eso son fantásticos estos dos libros. Le recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos hablando con Ale Wall, autor de La Tercera, 2 libros, La Tercera y La Tercera Los Héroes, y tenemos un mensajito para vos también, que es de Amelia de Villa Pueyrredón, que dice: ¿cómo es trabajar como coescritor? Se reparten las tareas, se consultan los escritos, se consultan, los escritos van y vienen. Sí, ahí hay un trabajo bastante clave de los editores. Trabajaron Rodolfo González con Ale Preocupet, fue la editora de La Tercera Los Héroes, y Rodolfo González Arzaki y Marcelo Panoso de La Tercera, y el trabajo de ellos es muy importante para unificar esa voz, sobre todo, y después en muchos casos también nosotros, como estábamos con la fecha, en La Tercera, con la fecha muy muy cercana de cierre y de entrega del libro, teníamos todos los días una charla por Zoom, que iba alimentando ideas y que después se bajaba a un papel. Entonces, de algún modo ahí podíamos unificar, porque lo que nos pasaba era que quizás teníamos determinadas experiencias personales, y a mí me gustan las crónicas poder me charlas con eso, pero en este caso no podía haber porque éramos 2, entonces no podíamos como desdoblarnos, y de hecho así surgió que, por ejemplo, Gastón escribió un prólogo propio contando el episodio del Andapayabó Messi, sí, que bueno, que era una situación muy de él y nos daba mucha pena despersonalizarlo, porque es muy difícil no contarlo también a través de sus ojos. Claro. Y en mi caso decidí contar con el prólogo esa situación de cercanía y lejanía que significa estar en el lugar de los hechos, pero a la vez sentirte lejos, porque en un momento la celebración, los festejos se trasladaron acá y Qatar es como que se apagó, como que no había nada, y terminaba sintiendo solo. Yo tenía a mis 2 hijos acá y los extrañaba y hubiera querido quizás abrazarme con ellos, pero bueno, estaba en ese lugar. Así que lo que fue, sí, es un poco de intercambio de texto, de correcciones, de tratar de ir como si fueran textos que se van cosiendo, ¿no? De algún modo. Claro, y qué curioso lo que decís, esto de cuando termina el Mundial, ¿no? De sentirse un poco solo, porque
pensaríamos todos, estabas en un lugar privilegiado, estabas ahí en la final viviéndolo en vivo y en directo, y pensar que cuando terminó y la selección se subió, después de los festejos, se subió al micro, avión, y empezó su vuelta, ¿no? Para acá. Y acá explotó, es como que al revés, me parece, que todos los que estaban allá querían estar acá. Sí, es que, bueno, Doha era un lugar medio muy particular y no más allá de que tenía una zona que era un mercado, que era un lugar de encuentro, que era el Souk Waqif. Cuando terminó, yo tenía que entregar mi crónica para tiempo, la terminé con el estadio ya apagándose, después de lo que fue toda la ceremonia de premiación y demás, y cuando ya los carteles le decía adiós a Qatar 2022 y empezaba a darle la bienvenida al Mundial 2026, que es un clásico de cada cierre de Mundial, y el Estadio Lusail empezaba a apagarse. Me acuerdo que le escribí a algunos amigos con los que estaba allá, o que estaban allá, si las seguíamos por algún lado, y no había nada, así que en ese momento dije, bueno, ya está, salí y me metí en el metro y me volví para mi departamento, en donde había otros colegas, pero claro, había otros colegas, otro colega estaba trabajando todavía, con lo cual no había llegado al departamento, el otro estaba escribiendo, había como una especie de silencio, y nosotros estábamos en un lugar, La Perla, que era un lugar maravilloso, una isla artificial con vista al Golfo. Así que me serví una copa de vino. Nosotros nos habíamos procurado tener vino para poder cerrar las noches. Ajá. Y me serví una copa de vino, me fui al balcón y bueno, de algún modo mi manera iba scrolleando Twitter, viendo historias de Instagram, chateando con amigos que me iban mandando fotos, con mis propios hijos que estaban en la calle todavía celebrando. Y eso, como que estaba solo en el silencio, y toda la celebración te entraba por el celular. Claro, videollamadas, ¿viste? Hacíamos videollamadas para que me muestren los lugares. Había en ese momento ya una sensación. Yo, de hecho, el 20 de diciembre, cuando fue la llegada de la selección argentina, yo seguía en Qatar. Ah, ¿estabas allá todavía? Sí, me quedé unos días para, bueno, un poco bajar la espuma también. Claro, desarmar todo el pero trabajo. Además porque porque fueron 35 días, viste que todo lo que te llevas tenés que volver, pero además porque, bueno, por una cuestión también de costos, ¿no? Porque cada vez más cercano a la final los pasajes eran más caros. Eran más... Tenías que dejar pasar todo eso para que vuelva a bajar el costo del pasaje. Claro, así que era muy raro eso, ¿no? Me acuerdo que me conectaba a un canal argentino por YouTube, porque no tenía obviamente en la televisión de allá canales argentinos, y ahí pude ver todo lo que pasaba, y era bueno, esa sensación, ¿no? de la lejanía de un modo, porque las luces se encienden en otro lado, ¿no? En tu lugar se apaga, ¿no? Claro. Y Doha literalmente se apagó, porque los grandes edificios que estaban iluminados y que formaban parte, ¿no? De que cada cámara que hacía como sus que enfocaba en cada transmisión de las señales, una vez que terminó el Mundial se empezó a desarmar todo. Se empezó a desarmar el estadio de los contenedores, ¿no? Era como un rati. Todo. Se empezó a salir todo. Y después de vivir un Mundial y encima salir campeón, ¿qué sería lo más importante profesionalmente que tendrías como en la lista de pendientes? Bueno, a mí me gustaría seguir viviéndolos. Yo es algo que disfruto mucho, que siempre creo que es el momento en el que más siento que puedo contar, que las historias te desbordan. Me acuerdo que cuando me fui a Brasil para el Mundial 2014, decía, ¿y cómo es esto? ¿Viste? ¿Cómo es contar cada día más allá de los partidos? Por supuesto que los partidos se ordenan, pero el desafío era aprender a contar un Mundial, ¿no? Claro. Y siento que de algún modo en Brasil lo fui haciendo, y Rusia también. A mí Rusia me fascinó, más allá de lo que pasó en Argentina. Ajá. Y con Qatar fue el sumum, ¿no? Porque incluyó a Argentina campeona del mundo. A mí me gustaría
volver a ver a Messi, ¿no? Una especie de last dance, Sí. hasta donde sea, eso ni hablar. Y algo pendiente que no sé si a esta altura ya puedo decir que ya no lo voy a hacer, por lo menos el año que viene, algo pendiente son los Juegos Olímpicos. Otro mega evento deportivo.